empezamos. Bien. Nos quedaba el equipo B. Sí, acá estamos. Gracias. Hola, hola. Del equipo B habíamos acordado que los alumnos Nicolás Benítez y Miguel Ángel Rodríguez iban a hacer la presentación. Sí. Fue el tema de que Sí. tuvieron participación en las presentaciones anteriores, así que la presentación va a ser de ustedes. Obviamente sus compañeros van a hacer aportes y contestar algún tipo de pregunta y demás, pero nos gustaría mucho, a raíz de que tuvieron pocas participaciones en las presentaciones anteriores, que ustedes hagan la presentación del día de hoy. Bien. ¿Los alumnos presentes? Sí, ¿no? Sí, estamos estamos todos, todos. profe. Bien, perfecto. Comiencen cuando gusten. Bien. Nosotros, antes de empezar con nuestro script, tenemos un script de limpieza primero, porque tenemos dos datasets. Cargamos primero las bibliotecas para la limpieza, hacemos un primer vistazo a nuestro dataset, que es sobre delitos en la República Argentina. Está separado por año, desde el año 2014 hasta el 2019, por tipo de delito y por provincia. Cabe destacar que Cava lo toma como si fuese una provincia adicional. Tenemos acá el código del delito, cantidad de hechos y cantidad de víctimas. Luego tenemos otro dataset con la cantidad de habitantes solamente, separado por provincia. Bien. Y uno lo sacamos del Ministerio de Seguridad de la Nación y el otro del INDEC, que bueno, el de habitante por provincia lo vamos a usar para calcular una tasa. Claro. La tasa de casos cada 100.000 habitantes. Exactamente. Procesamos los datos. Acá no elegimos todos los tipos de delitos, porque teníamos unos 29 tipos de delitos diferentes. Así que filtramos por los delitos que nos interesan a nosotros. Vimos los que son más relevantes, por ejemplo. Entre ellos tenemos homicidios dolosos en grado de tentativa, lesiones dolosas, violaciones, delito contra la integridad sexual, amenazas, delito contra la libertad, que vendrían a ser secuestros, censura, todo ese tipo de Trata de cosas. personas. Sí. Sí, exacto. Robos, hurtos y, bueno, hasta ahí. Los robos se están incluyendo los robos agravados, que son los robos más violentos. Bien, nos quedamos con las columnas con provincia, valor y caso. Y ahí Pasamos pasamos del formato largo al formato ancho. Sí. Entonces me quedan los delitos como se lo repito como variables. columna, como fila todas las provincias con los casos que tienen. Hacemos un join para unir los dos datasets, que esto nos dejaría con la cantidad de habitantes en la última columna. Convertimos la provincia de nombre de columna y las renombramos para tener un nombre más claro. Hacemos homicidios, amenazas, una cosa de que sea mejor. Y acá con este foro tenemos la tasa de casos cada 100.000 habitantes. Esto nos deja la tasa por provincia. Luego hay que eliminar a los habitantes porque ya no es necesario, siendo que tenemos la tasa. O sea, es lo mismo pero sin la cantidad de habitantes. Bueno, guardamos el dataset para usarlo ahora en nuestro clustering. Y ese es el resultado final de lo que vamos a agrupar, ¿no? Las provincias según de los delitos. El tiempo de delito. Vamos atrás. ¿Y la tasa que habías dicho que iba a hacer, dónde está en el dataset? Ahí ya lo mostramos. En limpieza. Amenazas, la amenazas es por cada 10.000 habitantes. 100.000. Cada 100.000 habitantes. O sea, los casos que tenemos cada 100.000 habitantes. Por Está ejemplo, en bien. Buenos Aires, 314. Visualizamos un poco los datos. Acá, bueno, removemos la columna que suena. Se nos queda solamente, por un lado, la provincia como fila y como columna el tipo de delito.
Acá tenemos un workflow para visualizar los datos. Acá podemos ver cómo se distribuyen los casos de los diferentes delitos en Argentina. Los casos que más se dan son los robos, seguidos por las amenazas, y los que menos se dan... Sí, y los hurtos. Disculpame, pero no entiendo ese gráfico. En las X ahí leo provincias, pero por el otro lado leo que no son provincias. ¿En qué quedamos? Sí, no, está mal, o sea, cuando lo explotamos es un error solamente. Sí. Es un error, bien. Sí, no son provincias, profe. Son delitos. Sí, son delitos. Tipo de delitos. Bien. Bueno, acá tenemos la tasa. Sí, los que menos se dan son los homicidios y tentativas de homicidio. Sí, para mencionarlo solamente, acá pareciera que tenemos outliers, son solamente alguna provincia que tiene casos más elevados de lo normal. Que calcular el bigote como que se sale de rango. Sí. Les hago un comentario. Hay un tipo de gráfico con boxplot, como lo están haciendo ustedes, que es especial para el caso de ustedes. Ustedes tienen unas 24 provincias. Entonces, adentro de esa caja y adentro de la línea, a lo largo de la línea punteada, se deberían ver las 24 burbujas para saber cómo se están distribuidos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, profe. Es solamente agregarle al código R una palabrita y con eso sale. Ahí lo busco. Bien. Adelante, siga. Bueno, también tenemos un diagrama de correlación. Acá para destacar tenemos que la variable amenaza tiene correlación positiva con casi la mayoría de las demás. O sea, tiene un poco de sentido. Como que previo a una amenaza ocurre un homicidio. Tiene más correlación con la variable de lesiones, por ejemplo. A ver, no entendí la idea. Sí, ¿La puedes repetir? Que para destacar acá tenemos que la variable amenaza tiene correlación positiva con la mayoría de las demás variables. Lo que quiere decir que previo a una amenaza previa, por ejemplo, ocurre más lesiones. Es la que tiene más. Y explicar las correlaciones negativas, que son muy poquitas. Y bueno, las correlaciones negativas son lo contrario. Mientras más, por ejemplo, en el caso de amenaza, mientras más amenazas hay menos robos. O sea, los robos son espontáneos, por ejemplo, no es que te van a amenazar, mira, te voy a robar y... No, las negativas son las rojas, Sí. que justamente es la dirección Bien. en realidad, o sea, en ese caso igual es baja, creo que ahí nos vemos que es del 0.37, esa relación es baja, pero el sentido de la correlación es inversa. O sea, como dijo el compañero, a medida que crece los robos, disminuyen las tentativas de homicidio, pero la correlación es baja igual, menos del 0.5 hemos visto en probabilidad que no es una correlación que tenga mucha fuerza. Bien. Bueno, acá le tratamos las variables después. Tenemos un pequeño test de KMO. Las estandarizamos porque vimos que había una escala diferente entre todas las variables, entonces las estandarizamos por ese motivo. La datación nos queda estandarizada así. Hacemos un test de KMO que nos da por encima de 0,5. Y después de eso, bueno, pasamos al clustering de Gram. Primero con la extensión Euclidean, que esta se usa a partir del teorema de Pitágoras. Hacemos el plot de esta. Bueno, este nos muestra el mapa de calor. Mientras más rojo sea, hay menor distancia entre esas provincias. Y mientras más azul sea, hay mayor distancia. Entonces podemos decir que cuando se agrupen varias provincias con poca distancia, pues que haya posibles grupos para más posibles clases. Acá podemos decir que tenemos unos 4 o 5 grupos, por ejemplo. Luego siguen otros cálculos de distancias, un poco menos relevantes. En la Euclidea tenemos una escala de 0 a 8. Con la Manhattan tenemos una distancia mucho más grande, 0 a 20.
sea que sería mejor usar la Euclida en nuestro Esto caso. justamente porque la Manhattan es la suma de los catetos y bueno, lógicamente que el rango va a ser más grande porque la distancia va a ser más grande también. Y la Manhattan es más robusta frente a Outlier. Vamos a después seguir la distancia máxima. Que bueno, esta es parecida a la Manhattan en la fórmula. Pero se queda con la distancia, con el cateto, la distancia máxima, perdón. Utiliza la misma fórmula que la Manhattan, pero usa una función de máxima para verificar cuál es la distancia máxima y se queda con ella. Y luego, por último, la Minkowski, que es la generalización de la Euclida y la Manhattan. En esta agrega una variable P, y si vale 1 es igual a la distancia Manhattan, y si vale 2 es igual a la Euclida. Tenemos acá una escala igual a la Euclida de 0 a 8, por ejemplo. Bueno, para proseguir, calculamos el número óptimo de clusters. Tenemos con el método LSS. Acá podemos ver que tenemos 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Sí, ya a partir de 6 a 7 es como no es muy notoria la diferencia en distancia. Acá con el método Sitwell podemos ver que tenemos unos 5 clusters en el primer pico antes de bajar. Ya en 8 se da mucho, me parece. Luego tenemos esta función de Cevali que nos va a mostrar el número recomendado de cluster y qué método deberíamos usar. Acá nos está diciendo que tenemos que depende de los métodos que tenemos acá en la izquierda, qué cantidad de clusters se lo recomendaría. Por ejemplo, con el método PAN usando APN tenemos 6 clusters. Acá usando el método jerárquico tenemos con 3 clusters, con el método de conectividad. Silver nos dice que usamos el KMI con 5 clusters. Y bueno. Acá guardamos los grupos óptimos. Tenemos esta variable acá que resultó de hacer muchas pruebas con diferentes tipos de valores. O sea, para no mostrarlo de nuevo, ya lo tenemos guardado. Hacemos la seed. Y vamos con el primer dendrograma. Y ahí podemos ver los grupos de provincias que se formaron. Por un lado tenemos Salta, que está solo, Tucumán, Santa Fe forman otro grupo, Santa Cruz, Formosa, Santiago del Estero, Chubut, Tierra del Fuego forman otro, Neuquén, Córdoba. Está bien, saltea eso que lo estamos leyendo. Okay. Sí, bueno, y después tenemos 5 grupos. 5 grupos, sí. Vamos con el cluster de Camins. Ya tenemos los 5 grupos. Tenemos la componente principal 1 y 2 que nos representan el 63,6% de los datos del dataset. ¿Hicieron componentes principales? Sí, luego lo vamos a mostrar. Abajo. Bien. ¿Y sabes explicar qué significa ese gráfico? ¿Qué deducción puedes qué le puedes comentar al usuario de los datos sobre esto? ¿Qué significa el grupo que está arriba, por ejemplo? Bueno, acá tenemos centroide, por ejemplo. Respecto a las componentes principales, profe. Y este gráfico está con respecto a las componentes principales, así que no hay correcto. otra. Sí. En este gráfico lo que podemos ver es el agrupamiento en distancia respecto a la componente principal 1 y 2. En cuanto al grupo de arriba, lo que veo es que es un grupo que está
afectado positivamente por la componente principal número 2, y para la componente principal 1 afecta negativamente, no tanto, pero bueno, lógicamente se me complica decirle qué está explicando una componente principal, porque la componente principal lo que está haciendo es reducir las dimensiones de las variables que nosotros teníamos, pero está agrupando o buscando una proyección donde se pueda maximizar la varianza de los puntos, y son los tipos de delitos, pero yo no puedo decir qué tipo de delito es lo que está agrupando, ¿sí? Eso haciendo el análisis de componentes principales lo podés saber. Cada componente principal está formado por coeficientes de todas las variables. Entonces, donde ese coeficiente es más grande, esa variable influye más en esa componente principal. Entonces, lo que tiene que ver acá es cuáles son las variables que influyen en la componente 1 y cuáles son las variables que influyen en la componente 2 y cómo influyen, si es positivamente o negativamente. Entonces, con un vistazo del análisis de componentes principales, yo sabría explicar en Salta, porque está ahí solito, cuáles son las variables que influyeron para que esté ahí. Y con cada grupo. Perfecto. Adelante. Sigan, Ahora, lo mismo pero con el PAM. Que a diferencia del otro, solamente acá nuestro punto central elige un primer punto inicial aleatorio y bueno, después se va moviendo, depende de un cálculo. No estoy seguro en cómo. Sí, como repito, como dijo alguno de los compañeros del primer grupo, la diferencia entre el PAM y el CAMINS es que el PAM elige uno de los puntos de nuestra nube de puntos y calcula las distancias a partir de ese. En cambio, el CAMINS, como usted explicó, profe, de manera random elige puntos y va calculando, o sea, aquellos puntos que se encuentran dentro del centroide y del círculo, perdón, no del centroide, y calcula la media y así se va centrando en el grupo. El PAM puntualmente es mejor por lo que estuvimos viendo, para datasets dinámicos, para que cuando entren valores que quizás sean outliers no les afecte de manera rotunda, como sí lo va a hacer si tiene que volver a calcular la media. Una pregunta, ahí en principio el grupo 4 y 5 están muy solapados, debería ser un solo grupo. ¿Por qué no intentaron hacer un grupo menos? Con el PAM. Sí. Claro. Sacale un grupo, lo intentamos, profe, todas las pruebas, a ponerle directamente el K, sacarle valor de K, abajo en el PAM. No hace falta. Así no tocamos todo lo que ya está. Ahí ponele, como dijo el profe, ponele 4. K igual a 4. No sé, no grupo Sal. Y el que sacó fue Salta, mirá vos. Claro. Y la grupo acá. Dale 3. Visualmente, a pesar de que no me gusta que esté Salta acá, visualmente esto es mejor que el otro. Sí. Pero Salta está ahí, o sea, como no debería estar. Salta no debería estar, sí debería estar aparte, o incluso por ahí con Mendoza. Observen, en estos gráficos, no pierdan el 0,0. El 0,0 lo pueden ubicar en el plano por una manita esta. Entonces, lo ideal es que cada grupo, si son 4, queden en cada cuadrante, claro. Cuadrante superior, izquierdo, derecho. Y acá más o menos se ve eso. Salta y Mendoza por ahí están en otro cuadrante, podrían estar separados. Lo ven que está Mendoza y Salta están en el cuadrante superior derecho. Ahora vamos a hacer en el análisis principal de componentes, profe, vamos a mostrar la nube de puntos en los cuadrantes y se va a ver un poco mejor esto que está diciendo. Bueno, adelante. Bueno, empecemos con un heatmap, que es bastante interesante para ver por lo menos.
vemos que nos agrupó acá los delitos en 4 grupos, bueno, la experiencia como tenemos en 5, que aparte tiene mucho sentido como agrupó los grupos, los delitos porque tienen relación entre ellos. Por ejemplo, robos con hurtos, homicidios con tentativa de homicidio, abusos con violaciones, delitos contra la libertad con amenazas y lesiones. Perfecto. Acá muy bien. Por eso, agrupó muy bien. Los grupos de las provincias están separados por calor, o sea que cada grupo tiene calor similar entre ellos. Por ejemplo, tenemos acá que este grupo acá de La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, por ejemplo, son los que tienen menor tasa de delitos. Lo llamamos el grupo para irse de vacaciones, ese profe. Exactamente. El grupo más tranquilo. Por lo contrario, el grupo más peligroso, por decirlo así, sería Salto, que es el que está solo aparte. Vemos que hay una tasa muy alta de delitos contra la libertad. Bueno, después los demás grupos están agrupados, como dije, por calor similar. Bueno, acá volvemos a guardar los datos con las tasas. Vamos a ver el componente principal. Vamos acá. Acá tenemos los 5 grupos, sería gráfico dinámico. Pablo, no sé si lo quieres comentar. Sí, esto era lo que justamente el profe estaba mencionando. Se puede ver que, bueno, en los cuadrantes, si bien hay puntos que cruzan de cuadrante, creo que muestra un poco mejor lo que estaba mencionando el profe, de que a partir del 0-0 un grupo quedó en el cuadrante 1, otro en el 2, otro en el 3 y bueno, salta ahí en el 4 solo. ¿Y el biplot lo hicieron? Dentro del análisis de componentes principales hacer el biplot, porque ahí se vería más claramente cuáles son las variables que influyen en cada componente. Lo podemos hacer. Si está la variable PCA, tiene que estar por ahí. Pone biplot de la componente principal. Sí, lo hicimos, profe, pero no lo pusimos. Dame un segundo. Quiero buscar por se me acaba de tiltar, creo. No puedo escribir. Ahí biplot. ¿Hace nomás? Es de la librería Stats, por las dudas que no. Acá tenemos. Ok, claro, profe, esto es lo que usted está diciendo. Vemos que en la componente principal 2, las lesiones agrupa las lesiones con las amenazas, y la componente principal 1, los robos y los hurtos. El tema es, todos los otros tipos de delitos están centrados en el medio porque es muy baja la tasa de ese tipo de delitos. Pero ahora con esto tiene razón, yo puedo describir mejor qué es lo que está explicando cada grupo. Volvé al gráfico del clúster del Camins. Podés correr los dos, Miguel, porfi, o sea, correrlo de nuevo, así quedan los dos uno al lado del otro y podemos ver bien cuál es la componente principal y los grupos. Ese es el PAM, el camino. Está este. ¿Para que te corre el otro? Más arriba el camino con K igual a 5. Este. Ojo. Ok. Acá están los dos. Bien. Hacer el zoom. Entonces, el grupo, usted preguntó el grupo de arriba, ¿no, profe? Sí,
¿Saben cómo que aparezcan las figuras en ventanas separadas? Porque ahí estoy viendo, y bueno, lo hicieron ahí. No, me están mareando. Disculpe, ¿Por qué? pasa que... no, porque quería mostrar los dos, pero ahí. Bueno, anda arriba del primer gráfico que quería hacer, al código. Sí, ahora. Escribí X11, X con mayúscula, 11, corchete, corchete. X, falta el X. Ahí. Ejecutalo ahora. Acá está. Listo. Ahora hace exactamente lo mismo con el otro gráfico. El biplot. Sí. X11. Y ahora sí tenés las dos cosas en dos gráficos distintos. Anda al otro. Ahí está. Espectacular. Gracias, Bueno. profe. Bien, entonces el grupo de Cava, Neuquén y Córdoba, lógicamente son afectados positivamente por la componente principal número 2 y la componente principal número 2 habla de lesiones y amenazas. Bien. O sea que en principio podemos ver que está agrupando que esas tres provincias son ya que tienen mayores lesiones y amenazas. Está refiriendo a tu marca y bla. Sí, pero... De hecho, el biplot que usted... Sí, pero... De hecho, se ve en el biplot que mencionó, se ve que el robot está acá. Claro, tal cual, eso quiero decir. Hay una relación totalmente muy fuerte Sí. entre el vehículo Ahora y el cluster. sí. El vehículo tiene Puta madre, cómo se me vino a trabar. Bueno, gente, disculpen, tengo problemitas con el internet. que verlo. De hecho, Gran parte de la exposición del grupo B sobre clustering. Ay, no reconecta esta verga. A ver. digo porque no la rapidez es más importante que estar en porque una de las utilidades principales, lo que dije, pero yo lo digo que están más conocimiento. Para producir las dimensiones, yo puedo visualizar el clustering, o sea, piensen que se tienen que para en caso de reducción de dimensiones, se puede visualizar con en este caso. Sí, sabíamos. Sí. Bien, no sé si queda más, me Bueno, parece. Que nos queda otro gráfico. Ah,
Y No, bueno, la cancha. explícame, tranqui. Y bueno, nada más. Esto no es Seguro que está evitando. Como que Creo que sea. primero sí, un cambio económico. Para un cambio extraño, pero bueno. Nosotros terminamos. Sí, la conclusión para nosotros, profe, es que lo que tiene de bueno el dataset es que nos permite, nosotros elegimos 10 variables para las pruebas y para conocer estos métodos de agrupamiento, y podemos deducir como el dataset nos permite a nosotros poder, para lo que yo pensaba y que compartíamos con los chicos, los grupos que arman, para nosotros es fácil de poder deducir. Por ejemplo, que agrupe los homicidios con las tentativas de homicidio, los robos con los hurtos. Nos era fácil de poder ver si estaba aplicando un buen modelo de clustering, de tentativas de coupling, y de esta forma podríamos nosotros avanzar y hacer un análisis con todos los tipos de variables, con más delitos, y de esta forma podemos ver que lo está agrupando de forma correcta. Y sí, lógicamente, claro, nos pareció como muy intuitivo el dataset para poder corroborar si nuestro análisis había sido bueno. O no sé si bueno es la palabra, pero... Prácticamente está creado de los tres datasets que me presentaron y la ¿algo más quieren agregar? ¿Alguna de los otros grupos quieren hacer alguna pregunta? Sobre los otros grupos, quedó claro al final, sobre todo el primer grupo que nos correspondía en un momento, esperando que pongan más el gráfico de las componentes principales, cómo se estudia eso y que obviamente para entender eso es necesario hacer el análisis de componentes principales. Quedó clarísimo, profe, lo mostró muy bien los chicos. Sí, aparte ya por eso no entiendo la pregunta de eso, se me queda muy bien, porque entonces muy bien. En clase y en el capítulo tenemos un capítulo especialmente para de proteínas, donde digamos proteínas que se consumen por país en el periodo en esta partecita y lo conocemos en grupo de proteínas versus por país. Este fue el último grupo que nos quedaba el día de hoy para exponer. Estoy mirando el historial de ellos y tuvieron durante toda la cursada un buen desempeño, un buen nivel en cada una de las presentaciones. Y bueno, solamente habían quedado este temita de chicos que, bueno, no tenían mucha participación en algunas. Ya con la clase de hoy ya quedamos cerrados. El grupo el grupo B, bueno, quedan todos los integrantes ya regulares. Ahora le hago un comentario a todos los grupos. En la semana, igualmente yo les voy a mandar un correo, voy a abrir en el campus de la materia el TP número 2, para que ustedes vayan subiendo todos los trabajos que ya fueron presentando. Los que hoy estuvieron aprobados, durante la semana lo van a poder ir cargando. El grupo C,
que nos está quedando pendiente, bueno, el grupo lo expondrá la semana que viene y luego cargará el trabajo práctico cuando esté aprobado o no. En todo caso, yo les voy a mandar un correo avisándoles cuando listo cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Sobre los que tenemos que rendir base de datos 2 para que no se solapen los finales. Sí, quédate tranquilo que no se va a solapar. Gracias. Lo que no definimos todavía es si vamos a adelantar la fecha de base de datos 2, acuérdate que era, creo que era el 2 o el 1 sábado 12. Porque está la posibilidad de adelantar esa fecha y después el sábado 12 dar esta materia. Así que hay dos posibilidades, de esas dos posibilidades se van a enterar en la próxima semana. ¿Se entiende cuáles son las dos posibilidades? Sí, el sábado 12, base de datos 2, y el sábado siguiente, explotación de datos. El tema es que según los protocolos que son muy largos, el parcial hay que tocarlo al tercer día y se corrige, bueno. Entonces por ahí adelantamos base de datos 2 y el sábado 16 tomaríamos explotación de datos. ¿Bien? Son dos posibilidades que todavía están abiertas y no están definidas. Perfecto. Bien. Y eso también tenemos que hablar a ver si te parece a vos y todo eso. Dale, no hay ningún problema, Gustavo. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, que quieran hacer? Por mi parte. No, por mi parte no. Bueno, el sábado que viene tenemos la exposición del equipo número C, que va a estar recuperando la actividad 6. El resto de equipos que ya están regulares, que ahora lo estoy cargando, después finalizando las clases lo voy a estar cargando en la planilla, son libres de asistir o no asistir a la defensa que va a ser el equipo C. Así que, bueno, quedan ustedes, si gustan pasarse por la charla de Zoom para ver cómo expone el otro grupo. Bien. Y unas cositas sobre el examen final. El examen final, hagan un repaso de todas las unidades que vimos, sobre todo los trabajos prácticos que ustedes hicieron, y va a hacer preguntas teóricas, desde visualización hasta el tema de hoy, y por ejemplo, código R, les puedo dar una carilla de código R o un gráfico y ustedes, o un summary de algún modelo, y ustedes tienen que saber explicar qué es lo que ven ahí adentro o que deberían tratar de mejorar dentro de esos parámetros para aceptar o descartar un modelo y cosas así. Entonces, en pocas palabras, una evaluación donde demuestren que pueden interpretar salidas de los comandos de R, ¿cierto? Bien. Perfecto. Entonces el sábado que viene sería la última clase. En realidad no hay clases, entre comillas, es una evaluación para un grupo, sí. Okay. Y obviamente no hay obligación de asistir a que ya está aprobado, ¿no? Bueno. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Nos quedamos en línea entonces nosotros y nos despedimos del resto, que tengan un fin de semana. Bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta chicos. luego. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Chao. Luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Gustavo, todo lo que es el TP1 ya lo cargué con las notas en el campus de la materia. Ya quedó corregido eso. Bien. Hay un alumno, ¿quién es el que no debería estar? Nicolás Rodríguez.
lo saco, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Podés hablar, Ignacio? ¿Tenés micrófono? Sí, ¿no? A ver, hola, hola, ¿me escuchan? Parece que no está Ignacia. Manda un mensajito por el chat por si hay un problemita. Ah, Sí, sí, te escuchamos. Sí, ahora te escuchamos, sí. Ignacio. Perfecto. Bien, como habíamos quedado con todos les respondimos que vamos a tener una reunión el día lunes a las 5 de la tarde. O sea, con respecto a eso, no hay... Contestó Jorge Dorn diciendo que sí. Hasta el momento, él lo que dijo en un mail anterior fue de que el lunes a las 5 de la tarde no tenía